Vamos a seguir con nuestra introducción a la metafísica. Estábamos en la inmaterialidad del sujeto o realidad estudiada por la metafísica, que como nota negativa corresponde a la imperfección del conocimiento intelectual humano y creado, porque también están las sustancias separadas, respecto de la fuente única del sujeto y del conocimiento. Porque incluso en la filosofía griega de Platón y Aristóteles hay una referencia a la fuente divina del conocimiento. Según Aristóteles, Dios es conocimiento, y según Platón, las ideas son vivientes. Si son vivientes, se supone que conocen porque son vivientes al nivel espiritual. La inmaterialidad del sujeto o realidad estudiada por la metafísica como nota negativa corresponde a la imperfección del conocimiento intelectual humano y creado respecto de la fuente única del sujeto y del conocimiento. O sea, el hecho de que la inteligencia humana alcance lo inmaterial es un calificativo negativo, es un concepto negativo. El hecho de que la mente humana alcance lo inmaterial implica por un lado una perfección y por otro una imperfección. Imperfección, ¿por qué? Porque quiere decir que la mente no es tan poderosa como el conocimiento de Dios que llega hasta lo material. Pues Dios, que crea todas las cosas, conoce también la materia en sí misma y las cosas materiales en su singularidad, cosa que la mente humana no puede hacer directamente con su capacidad intelectual. Nosotros conocemos las cosas particulares con la inteligencia unida a los sentidos, pero la inteligencia sola no puede conocer las cosas particulares. Así, todo racionalismo que pretende abarcar positivamente el ente es solidario del materialismo y del ateísmo. Todo racionalismo que pretende abarcar positivamente el ente es solidario del materialismo y del ateísmo. Y en última instancia de la negación de la distinción de la inteligencia respecto del conocimiento sensitivo. O sea, el racionalismo quiere comprender incluso lo particular, todo el ente, incluyendo lo particular. Esto implica, por un lado, concebir la inteligencia como si fuera el sentido, y por otro lado implica negar a Dios como fuente del conocimiento intelectual. Por eso decimos que el racionalismo implica el materialismo y el ateísmo. Tiende a concebir el conocimiento intelectual al modo del conocimiento sensitivo. El sujeto de la metafísica es, pues, en modo positivo, no en modo negativo, que es decir, es lo inmaterial. En modo positivo,
es el ente común. En cuanto abarca todas las perfecciones y se refiere a su causa. Aquí habíamos recordado el importante prólogo del comentario de Santo Tomás a la Metafísica de Aristóteles, que dice: por lo tanto, es necesario que a la misma ciencia corresponda considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género del cual las predichas sustancias son causas comunes y universales. A partir de esto es manifiesto que aunque esta ciencia considere las tres cosas predichas, no considera, sin embargo, ninguna de ellas como sujeto, sino solamente el mismo ente común. Pues el sujeto en la ciencia es esto: aquello cuyas causas y pasiones buscamos. El sujeto en la ciencia es esto: aquello cuyas causas y pasiones buscamos. No las causas mismas de un género investigado. Pues el conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual llega la consideración de una ciencia. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, toda ella se dice de las cosas que están separadas de la materia según el ser y la razón. Porque según el ser y la razón se dice que se separan no solamente las cosas que no pueden estar nunca en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también las cosas que pueden ser sin la materia, como el ente común. Pero esto no sucedería si dependieran, según el ser, de la materia. Entonces, la ciencia estudia el sujeto y su causa. El sujeto es el género investigado, el tipo de realidad, no como concepto, sino como realidad misma. Aquí, ¿qué estudia la metafísica? Estudia el ente común. Este ente común es lo más real, no es el concepto de ente, el ente común, sino el mismo ente común. Aquí hay un problema importante exegético. ¿Qué quiere decir el ente común? Por supuesto, no es la idea platónica de ente, como está en el o de ser, como está en el sofista de Platón. No es un ente común separado de los entes particulares, que podría subsistir por sí mismo, pero tampoco son los entes particulares en su sumatoria. El ente común es, como diría Aristóteles, el ente como ente en cuanto está presente constitutivamente en todas las cosas que son. El ente como ente, o el ente en cuanto ente, traducían los medievales. El ente en cuanto ente no es solo lo que la mente considera del ente, sino el ente mismo. Por supuesto, mirado por la mente. Y eso sí, entonces, ¿cómo podemos decir que negativamente se conoce
Bueno, es que justamente ya en Aristóteles el ente como ente no existe solamente en lo material, sino también en las sustancias separadas de la materia. Sí, pero me refería más que nada en el caso de las criaturas materiales. ¿Cómo podríamos...? Bueno, es que las criaturas materiales, por lo que tienen de materialidad, implican una disminución de la entidad, porque la materia es potencial respecto de la forma que es actual. El ser está directamente conectado con la forma. La forma es ser para Aristóteles y da el ser a la materia. Por supuesto, la forma no es todo el ser. Ya en Aristóteles está implícito que el bien, que es el primer motor inmóvil, es todo el ser. Porque ahí están todas las ideas, que son las ideas de Platón, que son el ser. Conocemos el ente en cuanto a lo constitutivo de lo real, pero en cuanto a lo conocemos analíticamente, no descomponiendo las cosas materiales, sino Inmaterialmente. Eso significa que cuando conocemos el ente, estamos captando algo que es superior a lo material. Estamos captando lo más consistente de la realidad, que es el objeto de la metafísica o el sujeto de la metafísica. Ese sujeto de la metafísica no existe principalmente en la materia, sino en lo que no tiene materia. Por eso la metafísica, incluso en las cosas materiales, estudia el aspecto inmaterial de las cosas materiales. La materia es parte del ente, es un principio del ente, pero aun siendo un principio intrínseco del ente, limita la perfección del ente. Por supuesto, la materia no está fuera del ente, como decía Platón y sobre todo Plotino. Para Plotino la materia es una especie de mentira, es algo falso, es no ente. Es la mentira en acto, decía Plotino, en las Eneadas. Y que la materia, cuando hablamos de la materia, parece que hablamos del ente, pero en realidad es no ente, entonces es una mentira. Dicha por el pensamiento. Es la mentira en acto. Para Aristóteles, por supuesto, no es la mentira en acto, es parte del ente, pero es un principio o constitutivo del ente que le da imperfección al ente. Por la materia el ente es imperfecto. Eso no obsta para que se tenga que afirmar que hay entes que no pueden existir sino con la materia. Y hay otros entes, en cambio, que no existen con la materia. Aunque eventualmente podrían existir con la materia, uniéndose a ella de alguna manera. Entonces, el sujeto de la metafísica por el lado negativo, por la vía negativa, es lo inmaterial. Pero eso hay que completarlo por la vía de la afirmación, por la vía de la afirmación es el ente. El ente, Aristóteles diría como ente, y Santo Tomás diría, siguiendo más bien la línea platónica,
neoplatónica, y sobre todo a Dionisio, el Areopagita, y a San Agustín, el ente común. El ente común. ¿Hay otra vida negativa? ¿Otra respecto de cuál? Como hablábamos, la vida por vida material, ¿puede haber alguna otra vida? ¿De alguna otra vía negativa? Bueno, la negación se dice de varias maneras según las cuales se dice la afirmación, porque la negación siempre es negación de algo. Entonces, hay varias maneras de negación según los grados de realidad que hay. Una cosa es negar la materia, otra cosa es negar la creaturalidad, por ejemplo. A Dios lo conocemos no solamente porque negamos la materia, sino porque negamos la creaturalidad. Entonces, en las frases del proemio, claro. No, claro, la vía, o sea, cuando es otro tipo de vía negativa que sirve para llegar a Dios, no para llegar a los entes creados, en los cuales está el sujeto de la metafísica. O sea, para Santo Tomás, más claramente que para Aristóteles y más claramente que para San Alberto Magno, que seguía más de cerca a Aristóteles, la metafísica no estudia directamente a Dios. Pero no puede haber metafísica sin estudiar a Dios. ¿Cómo? De manera indirecta, como causa de lo que la metafísica estudia. Como toda ciencia es conocimiento por las causas, si la metafísica no estudia a Dios, no entiende al ente. No llega al ente. Esa es la visión aristotélica, que está precisada por Santo Tomás desde el punto de vista filosófico, porque Santo Tomás tiene por la revelación el conocimiento de que Dios es infinito y que por tanto no se lo puede conocer en sí por parte de la mente creada, que es finita. Por eso la metafísica, aunque es ciencia divina y participación de la ciencia que tiene Dios, no puede conocer directamente a Dios, justamente porque es participación y no la misma ciencia que tiene Dios. En cambio, en Aristóteles esta distinción no es tan clara. En efecto, como vimos, Aristóteles niega la participación en el orden de las cosas inmateriales. O por lo menos no usa la participación, la noción de participación, para explicar la relación entre las cosas inmateriales. Dios y las sustancias intelectuales no tienen materia, las cosas materiales tienen materia, pero podrían no tenerla en cuanto a lo que estudia la metafísica. Por ejemplo, la sustancia y el accidente pueden ser sin materia. Hemos visto los nombres de la metafísica, el objeto material, el objeto formal, el valor necesario y objetivo de la metafísica. La metafísica, como ciencia del inmaterial, trata de lo necesario, de lo que no puede ser de otro modo. Y desde ahí se eleva a su causa y desciende a lo que de eso participa. Ese es el fundamento filosófico de la tercera vía.
los principios metafísicos son necesarios en cuanto corresponden a la constitución misma de las cosas que son, sustancialmente consideradas, y en su orden universal. Los principios son a su vez conocidos por el entendimiento y presentes de modo habitual en él por el hábito de la ciencia, que en este caso es la metafísica. O sea, hay principios constitutivos de la realidad. No podría llevar a una respuesta, me lleva a pensar en una construcción necesaria de la creación, lo diferente con la actividad de las cosas materiales, es un aspecto necesario. No se entiende la pregunta. Bueno, ese es justamente, como dijimos recién, el fundamento de la tercera vía. Y Santo Tomás dice que hay cosas posibles y cosas necesarias. Las cosas necesarias son las que participan de la necesidad de Dios. Dios no puede no ser. Ahora bien, hay ciertas cosas que una vez que son no pueden no ser. Estas son las cosas espirituales, las separadas de la materia, que son las más parecidas a Dios. Las otras cosas pueden ser y no ser. Estas son las materiales. Estas no son necesarias. Justamente el fundamento de la tercera vía es que si todo pudiera ser y no ser, como lo que puede ser y no ser está ligado al tiempo y alguna vez no fue, ahora no habría nada. Y si no hay nada, no se estaría discutiendo, no pasaría nada. Entonces es falso que ahora no haya nada, hay algo. Si hay algo es porque hay un fundamento necesario para que haya algo. Este fundamento necesario está en lo que no puede no ser. Ahora bien, si eso que no puede no ser, en absoluto no puede no ser, es Dios. Si eso que no puede no ser, relativamente puede ser o no ser, relativamente no puede no ser, entonces se trata de lo espiritual que recibe su necesidad de Dios. Entonces, la metafísica, como ciencia de lo inmaterial, trata de lo necesario y desde ello se eleva a su causa y desciende a lo que de ello participa. Los principios metafísicos son necesarios en cuanto corresponden a la constitución misma de las cosas que son, sustancialmente consideradas, y en el orden universal. Los principios son a su vez conocidos por el entendimiento y presentes de modo habitual en él por el hábito de la ciencia, que es la metafísica misma. De este modo ella misma se vuelve necesaria. Más aún,
hace crecer al hombre en firmeza y solidez substancial. Perfecciona radicalmente la persona como fin de todas las operaciones. O sea, para Aristóteles, y aquí San Tomás lo sigue, la metafísica es el fin del hombre. Es el fin de la ética, por lo tanto. Todo lo que se busca en el obrar virtuoso es el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento del ente, que es la verdad y que es lo uno, según la metafísica de Aristóteles. Aristóteles ya contiene un tratado embrional de aquello que después se iban a denominar los trascendentales, es decir, la verdad y el uno. La metafísica no es solamente ontología, sino que es también enología. Enología. Ontología es por el ente, enología por lo uno. Enología. Se podría inventar otra palabra y decir que es también aletología, por aletheia, que es la verdad. Veamos algunos pasajes de la metafísica de Aristóteles. El libro segundo de la metafísica se refiere a la verdad. La investigación de la verdad, tesaletheia teoría, la teoría de la verdad o investigación de la verdad, es en un sentido difícil, pero en otro fácil. Es el segundo libro de la metafísica, Alfa Elaton. Ahora, la verdad, ¿qué es? La verdad es principalmente Dios aquí. Por eso dice, el estado de los ojos de los murciélagos ante la luz del día es también el del entendimiento de nuestra alma frente a las cosas más claras por naturaleza. La verdad es lo más claro y está realizada en lo divino, que son las sustancias separadas y Dios. Es justo que la filosofía sea llamada ciencia de la verdad. Epistementes aleitheias. Ciencia de la verdad. Pues el fin de la ciencia teórica es la verdad y el de la ciencia práctica la obra. Pero no conocemos lo verdadero sin conocer la causa. Por eso para Aristóteles siempre, en todo este libro, que es el fundamental, la perspectiva principal es la de la causa. Hay que encontrar la causa. Aquí, ¿la causa de qué? La causa del ser, o la causa del ente. Por eso la interpretación de Santo Tomás en sentido creacionista del pensamiento y de la metafísica de Aristóteles es justa, porque todo lo que dice Aristóteles es que hay que encontrar la causa, que Platón no explicó bien.
es evidente que hay un principio y que no son infinitas las causas de los entes, ni en línea recta ni según la especie. Esto en el orden de la causa eficiente y también en el orden de la causa final, es así. Tampoco es posible que aquello en vista de lo cual se hace algo proceda al infinito. Esa es la causa final o el bien. Si no hay ningún término primero, no hay en absoluto ninguna causa. Los que suponen la progresión infinita destruyen sin darse cuenta la naturaleza del bien. No se puede ir al infinito en la causalidad final. Hay un primer fin que es un primer bien. Más adelante Aristóteles se refiere a lo uno, de tal manera que, como dijimos, la metafísica es estudio de lo uno. En general, dice en el libro quinto, número 1016b, todo lo que no tiene división, en la medida en que no la tiene, se dice uno. Así pues, la mayoría de los seres o entes se dicen uno por hacer, o tener o padecer, o ser relativos a alguna cosa que es una. Y los que primordialmente se dicen uno son aquellos cuya substancia es una, y es una o por su continuidad, o por su especie, o por su enunciado. Volvamos entonces a nuestra explicación de la naturaleza de la metafísica. Hay adversarios de la metafísica en todas las épocas. Estos adversarios son innumerables. Una primera razón de que haya adversarios en el orden natural es lo que ya constataba Aristóteles acerca de que las multitudes se mueven por lo general principalmente siguiendo las pasiones. Si siguen las pasiones, no son aptas para la metafísica. Pero existe otra más profunda, de orden sobrenatural, y es el rechazo que causa en muchos la realidad divina como fuente de un orden moral fundado sobre la creación y sobre la gracia que no están dispuestos a aceptar. Existe otra razón más profunda para el rechazo de la metafísica de orden sobrenatural, y es el rechazo que causa en muchos la realidad divina como fuente de un orden moral fundado sobre la creación y sobre la gracia que no están dispuestos a aceptar. ¿No se puede hacer metafísica sin considerar a Dios como ese principio de la moral? Más allá de que sea válido o no. Sí, directamente la metafísica no estudia la moral, porque no estudia las acciones prácticas. La moral se funda sobre la metafísica, pero no viceversa. Entonces, directamente no estudia las acciones morales. El problema es que cuando se niega la moral, por lo que tiene de metafísico la moral,
indirectamente se niega la metafísica, porque la moral está conectada con la metafísica en cuanto la supone. Si alguien no quiere aceptar la moral porque no se quiere regir por la ley natural, entonces implícitamente rechaza la metafísica porque esa ley natural está constituida por principios metafísicos. Ese es el proceso más común. Está implícito en todas las filosofías que rechazan la metafísica. Precedida por el nominalismo y el empirismo, la posición antimetafísica que más ha influido en nuestra situación contemporánea es la de Kant, el cual la sistematiza en su obra principal, La crítica de la razón pura. A pesar de su pretensión de fundar una metafísica absolutamente a priori, la única válida para el porvenir y la única rigurosamente verdadera, una metafísica de la naturaleza, Kant rechaza por razones prácticas, es decir, morales, la supuesta pretensión de las metafísicas de la antigüedad y de la Edad Media, especialmente apoyadas sobre Aristóteles. O sea, Kant rechaza la metafísica de su tiempo, pero indirectamente rechaza toda metafísica. Kant rechaza por razones prácticas, es decir, morales, la supuesta pretensión de las metafísicas de la antigüedad y la Edad Media, especialmente apoyada sobre Aristóteles. Su punto de mira inmediato es, sin embargo, el sistema de Christian Wolff, quien transmite en parte la herencia de la metafísica clásica. Wolff había estudiado incluso a Santo Tomás, en la Summa Teológica, aunque era protestante, y tuvo una gran difusión en el siglo XVIII. Para Kant, solamente es posible realizar un desarrollo científico en conformidad con la experiencia posible, como explica el principio de la crítica de la razón pura, en el prólogo a la primera edición, la cual experiencia posible, a pesar de ser alcanzada por la razón, se conforma a priori con los hechos empíricos. Es válida trascendentalmente. En sí misma, en el orden puramente racional. Kant dice que la crítica de la razón pura es el sistema definitivo de la metafísica.
No una metafísica que quería ir más allá de los límites de la experiencia, sino una metafísica que queda dentro de los límites de la experiencia. Pero para ser verdadera metafísica no puede basarse sobre la experiencia, aunque no puede ir más allá de la experiencia. Por lo tanto, es una metafísica que se adecua o se configura según la experiencia posible. La experiencia posible es una experiencia pensada, no es la experiencia como experiencia de los sentidos. La experiencia posible es una experiencia pensada. De esta manera, Kant prepara los idealismos de Hegel y de Husserl, que influyen profundamente en la situación cultural contemporánea, a través de Heidegger y de muchos otros autores. Muy especialmente, la actitud teórica o práctica que aleja al hombre de Dios en el ateísmo, en el naturalismo, y aún en la actitud de aquellos que en la vida cristiana privilegian la praxis, que es distinta del amor sobrenatural o caridad, sobre la teoría. Esa actitud implica germinalmente la negación de la metafísica. Esa actitud implica germinalmente la negación de la metafísica, que encuentra el centro de la realidad en lo que no tiene materia, como ya dijimos. O sea, la actitud de aquellos que quieren conformarse prácticamente con la realidad empírica implica el ateísmo, en el sentido de Kant. ¿Por qué? Porque Kant quiere hacer una metafísica que se ocupe solamente de lo que tiene materia. Aunque esta metafísica esté hecha sin materia, porque está constituida por el pensamiento trascendental. Para determinar el modo propio en que se constituye la metafísica es necesario estudiar los grados de abstracción y separación de la materia, entonces, no solamente en las cosas estudiadas, sino en el pensamiento que las estudia. El pensamiento metafísico, el conocimiento metafísico, es el máximamente separado de lo material, como ya dijimos, y proporcionadamente estudia lo más inmaterial. Estudia lo más inmaterial. Hablamos de grados de separación y de grados de abstracción, aunque hay un texto de Santo Tomás, que es el comentario al libro de Boecio sobre la Trinidad, famoso, en el cual parece afirmar que los
2 grados primeros de abstracción corresponden a la física y a las matemáticas, y el último grado de las ciencias no sería de abstracción sino de separación, y correspondería a la metafísica. En realidad hay que considerar que el lenguaje metafísico es simbólico. Es preciso, pero es simbólico, porque siendo el lenguaje material, está tomado de las cosas sensibles, aunque a veces significa cosas que no son sensibles, que son inteligibles o incluso inmateriales, como en el caso del lenguaje metafísico. Sin embargo, el origen en lo sensible del lenguaje hace que tengamos que considerar distintos aspectos posibles que en lo sensible están reflejados imperfectamente. Lo inteligible y lo inmaterial tienen más riqueza que lo sensible. Entonces, cuando el lenguaje distingue entre separación y abstracción imperfectamente, tenemos que buscar de una manera más perfecta en el orden inmaterial qué es lo que le corresponde a esta distinción, de una manera superior. Eso significa que lo principal está en lo inmaterial y que esto es reflejado imperfectamente por lo material y por tanto por las palabras. Entonces, separación y abstracción son símbolos tomados de lo material que significan imperfectamente esas operaciones superiores del espíritu, de la inteligencia, cuando conoce sus distintos objetos. En realidad se puede decir que cada vez que la inteligencia conoce intelectualmente, abstrae. Por eso hablamos del proceso de abstracción, que se cumple especialmente respecto de lo material y por lo tanto no respecto del objeto o sujeto de la metafísica. Las ciencias naturales estudian lo que tiene materia. En cambio, la metafísica lo que no la tiene. Por eso, abstraer de la materia, que quiere decir sacar de la materia. ¿Sacar de la materia qué? O sacar de lo material qué? La materia. Se saca la materia, pero en grados distintos. Se la saca cada vez más, podríamos decir, hasta llegar a la metafísica. Cuando decimos separar, separación, estamos diciendo algo semejante a abstracción. Pero subrayamos la discontinuidad. Porque algo está separado de otra cosa cuando está colocado en lugares diferentes. Y por lo tanto cuando no hay continuidad local. Si hubiera continuidad local se trataría del mismo lugar y entonces no habría separación. En la metafísica está claro que esta ciencia trata de lo separado de la materia. Dice en el libro 11, buscamos alguna esencia distinta de los entes sensibles.
Y nuestro fin es ver si hay algo que exista separado en sí y que no se encuentre en ninguno de los entes sensibles. De lo separado de la materia, luego, depende la perspectiva metafísica sobre los entes sensibles. Se buscará también en ellos lo que de ellos no es material. Desde el punto de vista de la inteligencia del sujeto que conoce, esto implica abstraer de lo material. El término indica subjetivamente separar, objetivamente alcanzar lo ya separado en la realidad. Abstraer se puede leer subjetivamente u objetivamente. Subjetivamente quiere decir que el sujeto abstrae, separa. Objetivamente quiere decir conocer lo que ya está separado. El sujeto cognoscente separa en cuanto dentro de los actos cognoscitivos de la inteligencia, normalmente unidos en el alcance de la realidad que los circunda, privilegia a aquel que se refiere directamente a lo inmaterial. Lo cual significa también que privilegia el acto que se refiere a lo inmaterial de lo material. Está así en condiciones de captar como objeto lo separado. O sea, la inteligencia, como dijimos antes, siempre capta lo inmaterial, pero a veces la inteligencia capta lo inmaterial unido a lo material. ¿Y cómo hace? Para eso la inteligencia necesita de los sentidos. En nuestros actos cognoscitivos normalmente hay una combinación de actos de inteligencia, que se ve especialmente en el razonamiento. Ahora bien, en esa combinación el intelecto mismo privilegia un acto que es el de alcanzar lo más inmaterial. Está así en condiciones de captar el objeto como separado. Terminológicamente, a veces se habla de 3 grados de abstracción, de los cuales propiamente solo el último implica separación de la materia en el objeto. Dice Aristóteles en la Metafísica, libro 11 todavía. La física trata de los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento. La ciencia matemática es una ciencia teórica, ciertamente, y que trata de objetos inmóviles, pero estos objetos no están separados de la materia. La ciencia del ser independiente e inmóvil
es diferente de estas dos ciencias. En el supuesto que haya una substancia que sea realmente substancia, quiero decir independiente e inmóvil, lo cual nos esforzaremos por probar. Y si hay entre los seres una naturaleza de esta clase, será la naturaleza divina. Será el primer principio, el principio por excelencia. En este concepto hay tres ciencias teóricas: la física, la ciencia matemática y la teología. Aquí la metafísica es llamada teología porque alcanza el primer principio. Sí. Y no responde a la filosofía de la religión, la necesario de aplicarle nombre de divinidad a los principios. Bueno, Aristóteles no desarrollaba principalmente una filosofía de la religión, sino en el contexto ético. Pues la religión es una parte de la virtud de la justicia. Lo mismo después Santo Tomás, etc. Aquí él habla de metafísica, o sea, la metafísica es teología porque alcanza a Dios, que es el primer principio de los entes. La metafísica alcanza sustancias separadas de la materia, pero tiene que haber un primer principio de esa sustancia, y eso trata de alcanzar principalmente la metafísica, aunque, repetimos, no sea su objeto directo. Lo que trata de alcanzar como causa es la causa de lo que directamente alcanza, que es el ente, o la sustancia. Entonces, todos los grados la implican en el sujeto. No puede haber ciencia sin metafísica por el lado del sujeto. Por eso el mismo Kant, cuando estableció la crítica de la razón pura, la llamó metafísica, aunque no se ocupaba de lo mismo que dice Aristóteles, que se ocupa la metafísica. Entonces, todos los grados de conocimiento la implican en el sujeto. La operación de inteligencia como tal implica abstracción de lo inteligible respecto de lo sensible del fantasma por la acción del entendimiento agente, que está ya en acto separado de la materia. Y puede producir así una separación en la física y en la matemática. Puede producir así una separación en el objeto que en sí no es separado, lo cual se da en el nivel del conocimiento científico de la física y la matemática. En el caso de la metafísica, la inteligencia alcanza lo ya separado objetivamente. O sea, en las ciencias, en la física, la matemática, hay una cierta separación que produce la inteligencia, pero el objeto no está separado como existe en la realidad. En cambio, en la metafísica el objeto ya está separado. La inteligencia alcanza lo ya separado objetivamente. Este conocimiento requiere, sin embargo, ser acompañado por los conocimientos intelectuales de los niveles anteriores, dada la condición propia del entendimiento humano.
porque, como dice Aristóteles en el De Ánimas, el hombre jamás piensa sin la imagen. Es una frase famosa de Aristóteles. El hombre jamás piensa sin la imagen. Eso quiere decir que incluso cuando tiene ciencia metafísica, tiene imágenes, pero esas imágenes no acompañan directamente la metafísica como metafísica, sino acompañan las otras ciencias que están unidas a la metafísica. Por ejemplo, la matemática. Tanto es así que cuando los filósofos no tienen precisión, confunden la metafísica con las matemáticas, como sucedió, por ejemplo, en Descartes. ¿Por qué? Porque no podemos tener un pensamiento puramente metafísico, por la debilidad de nuestra inteligencia. Entonces, nuestro pensamiento metafísico va acompañado de otras ciencias, de la matemática y de la física. Por eso el aspecto simbólico del lenguaje metafísico. No directamente por la metafísica, sino por la física, por las otras ciencias que acompañan a la metafísica. Y lo mismo, hay un lenguaje cuasi matemático en la metafísica, que se ve sobre todo en algunos tipos de metafísica, porque la matemática acompaña a la metafísica. Y la matemática necesita imágenes. Es simbólica también, pero en otro sentido respecto de la física, en el sentido en que hoy se habla de lógica simbólica. Son símbolos pobres los de la matemática, justamente porque la matemática tiene un nivel de abstracción superior, entonces no interesa tanto el símbolo. El símbolo en cuanto sensible. Terminológicamente a veces se habla de 3 grados de abstracción, de los cuales propiamente solo el último implica separación de la materia en el objeto. En cambio, todos los grados la implican en el sujeto, porque siempre la inteligencia, que es distinta de los sentidos que tienen materia. Muy bien, por hoy vamos a terminar.